Bienvenidas. Vamos a ponernos en las benditas manos de nuestro Señor para iniciar este estudio de madrugada. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este bendecido día que permites abrir nuestros ojos, que nos permites levantarnos, Señor, y lo que primero sea buscarte a ti, Señor, buscar tu palabra, buscar ese consuelo, Señor, que tú nos das. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, cada una de mis hermanas, y por las que falte, que sea tu Espíritu Santo quien las ayude a llegar aquí para que reciban su alimento espiritual como cada día, Señor. Gracias por las que están aquí presentes, Padre, y ayúdales a que ellas puedan retener en sus corazones todo lo que ellas necesiten aprender, Señor, lo que tú les quieras hablar a todas y a cada una de ellas. Maravilloso Espíritu Santo, por favor, dame la agudeza para entender, el método, la facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame ese acierto al empezar, la dirección al progresar y perfección al acabar. Espíritu Santo, llega a cada una de mis hermanas, a sus corazones, para que le hables a cada una de ellas, Señor, conforme lo necesiten y conforme deba de ser. Gracias te damos, guíanos en este maravilloso estudio y que se hable aquí lo que sea, Dios Padre, lo que quiera que se hable, porque no es mérito mío, sino todo mérito de Él. Gracias por permitirme ser su vocera. Gracias te damos, Padre Celestial, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El día de hoy, mi semana, siguiendo el tema que estamos viendo de hombres fieles, hoy nos toca ver a Antipas, que es fiel en la fe y la proclamación del Evangelio. Antipas es mencionado en Apocalipsis 2:13. Sé dónde vives, dónde está el trono de Satanás, pero te aferras firmemente a mi nombre y no has renegado de tu fe ni siquiera cuando mataron a Antipas, mi fiel testigo, ahí donde vives, en esa tierra de Satanás. Podemos ver que y preguntarnos que quién era Antipas, ¿verdad? Porque se menciona muy poco de él en la Biblia. Fue un testigo fiel y proclamador del Evangelio. En la Biblia, el hombre llamado Antipas se menciona solamente en el libro de Apocalipsis 2, versículo 13, y se describe como un mártir de la fe cristiana, descrito como un testigo fiel de Cristo Jesús y descrito como morada y ministrando donde Satanás tenía su asiento, que sería en Pérgamo. Antipas fue discípulo del apóstol Juan, quien escribió el libro del Apocalipsis. Realmente se sabe solo un poco más de Antipas a partir de ciertas fuentes históricas respetadas. Antipas tenía fama de ser obispo de la iglesia cristiana en Pérgamo y que fue martirizado por su fe debido a su constante testimonio fiel frente a todo el mal satánico presente allí en ese entonces. Había una frase que que decía Antipas cuando le decían, Antipas, el mundo entero está en tu contra. Y Antipas siempre contestaba, entonces yo estoy en contra del mundo. Antipas fue supuestamente asado vivo en un toro hueco de tamaño natural, que tenía una hoguera debajo de su vientre, porque Antipas se negó a renunciar a su fe en Cristo Jesús. Lo que se sabe con certeza fue su testimonio fiel y eventual mártir por su fe inquebrantable en Cristo. Jesús son los que le valió a Antipas la mención en las páginas de las Sagradas Escrituras. Y claro, el reconocerse en la fe de Dios. Eh, Podemos ver que Antipas, aunque se haya sido una mención muy poquita de unas cuantas
palabras, se le reconoció porque había sido un testigo fiel y proclamaba el evangelio. Nos menciona también que había sido discípulo de Juan. Quiere decir que él a través de Juan conoció a Jesús, lo que a él, aquí es la importancia, lo que a él le bastó para conocer a Jesús, enamorarse de Jesús y ser un testigo de sus obras. Solamente este, ellos saben lo que pasó en ese entonces, pero fue testigo fiel, o sea que él pudo ver muchas cosas que hizo Jesús en ese entonces, pues, y más en ese lugar donde él estaba, pues no se aceptaba mucho la doctrina de Cristo, entonces era muy, muy malo pues ser andar atestiguando, ser un testigo fiel. Y muchísimo menos se aceptaba que se proclamara el evangelio en aquellos lares. Entonces, ellos querían querían todo lo contrario, ¿verdad? No aceptaban, no querían que hubiera testigos, no quería que más gente se convirtiera a Jesús. Entonces, aquí él jamás quiso negar su fe en él, no quiso tampoco dar un testimonio que fuera todo lo contrario a lo que era Jesús. Y pues aquí lo importante era proclamar el evangelio. En este caso lo podemos ver, del lado de Juan, él empezó y tomó un discípulo y de ahí fue llevando más el evangelio, cómo lo fue pasando, ¿verdad? Cómo, a pesar de eso, ¿verdad? Que cómo fueron pasándolo y que esas mismas personas no renunciaron a él. No sé qué tanto no lo menciona, qué tanto haya conocido a Jesús, pero yo pienso que con poquito que haya visto o escuchado, este, con eso le bastó para ser fiel a Jesús, fiel a su evangelio y poderlo él proclamar, así como lo estaba haciendo Juan, también él hizo lo mismo y pues recordemos que eso fue una de las cosas que nos dejó Jesús, el poder proclamar el evangelio. No nomás se lo dejó estipulado específicamente a sus apóstoles, sino que realmente que nosotros lleváramos por gracia lo que hemos recibido por gracia, que es conocer el evangelio. No nomás que se quede en nosotras, sino que en cada persona quien lo vaya recibiendo que se quede ahí, sino el poderlo llevar. el- Podemos preguntarnos, pero ¿qué es la proclamación qué es proclamar el evangelio, verdad? El significado bíblico de proclamar se refiere a manifestar en voz alta la palabra de Dios, es decir, se declara, predica o profetiza las mejores noticias, también representando como un sosego oratorio, el proclamando de la palabra anuncia las buenas nuevas y presta servicio su voz al Señor. Cuando decimos proclamar el Evangelio de Dios, no solo estamos usando la voz, sino que también prestamos nuestra persona. Asimismo, los mensajes serán más audibles y más fáciles de creer. Al elegir profetizar lo que Dios quiere, estamos impulsando la fe al Todopoderoso. Es esencial para ser leales y felices. Algunas de las razones por las que debemos de proclamar son estas. Estaremos dando a conocer su benevolencia al salvarnos, recordando que no solo lo hizo con nosotros, sino también por toda la humanidad. El proclamar el evangelio, pues no solamente es, es hablar, sino también, como lo dice, ¿verdad? Que también prestamos este, nuestra persona. O sea que no solamente de ir y hablar, sino también demostrar en nuestra persona el evangelio, lo que estamos predicando, no solamente hablarlo, porque es tan fácil hablar de algo
pero es más difícil demostrarlo. Entonces, no solamente con palabras, sino que también el Señor quiere usar tu persona. Por eso es importante dejarnos en las manos del Señor para que seamos primero cambiadas para poder ser usadas. Porque para usar nuestra voz, pues en cualquier momento, pero tenemos que también nuestra persona también tiene que ser usada. Eh, tenemos que proclamar el Evangelio precisamente para dar a conocer la salvación de Jesús por medio de su sacrificio. Entonces, no solamente Él murió por ti o por mí o por una persona, Él murió por toda la humanidad. Entonces, debemos de darle a conocer a las personas ese hermoso sacrificio para que lo conozcan, le den honor a ese sacrificio, que sepan que hubo alguien y hay alguien que los ama, que dio su vida por cada uno de nosotros. Y es algo que nos lo dejó Jesús que lleváramos a cada persona y lo fuéramos, este conocimiento, esta proclamación, la lleváramos, de generación en generación, porque así ha sido hasta nuestros días, porque ahora a nosotras llegó y no debe de quedarse aquí, sino llevar a conocer la buena nueva. Como dice, es llevar las buenas noticias. Entonces, esa es la buena nueva, el que hay salvación, hay perdón de nuestros pecados. Buscando la santidad, también el llevar el evangelio, la proclamación, es cuando estamos buscando la santidad. Y también beneficiamos a nuestro prójimo cuando damos a conocer estas buenas nuevas a los demás, estamos beneficiando a las demás personas, no solamente nos estamos quedando en ese modo egoísta de solamente tener este conocimiento nosotras, sino que realmente estamos haciendo lo que Jesús quería, ¿verdad? Que lleváramos este beneficio a nuestro prójimo, a las demás personas. Estamos cumpliendo con los mandatos y las promesas realizadas a Cristo, lo cual es nuestro deber como hijos. Entonces, estamos cumpliendo lo que nos dejó estipulado Jesús que hiciéramos, lo cual es un deber nosotros que decimos, profesamos ser hijos de Dios. Ese es uno de los mandatos, llevar ese evangelio para que sean ganadas más almas. Entonces es un mandato, no es algo que, pues si quieres, es un mandato que debemos de hacer, que debemos de llevar, que tenemos que dar lo que nosotros recibimos. Este, Podemos también, a través de lo que estamos en estos momentos aprendiendo, eh, cómo y en qué actos negamos al Señor, si nos podemos preguntar, ¿verdad? Algo muy importante, ¿verdad? Porque aquí vemos en Antipas que no lo negó, que al contrario fue un testigo fiel, que él proclamó el Evangelio, aunque no fue discípulo directo de Jesús, él proclamó el Evangelio, él creyó y lo llevó y jamás renegó de él. Entonces nos podemos preguntar cómo y en qué actos negamos al Señor. Dice, el que quiera confesar a Cristo debe tener a Cristo dentro de sí. No puede comunicar lo que no ha recibido. Los discípulos podían hablar fácilmente de las doctrinas, podían repetir las palabras de Cristo, pero a menos que poseyeran una mansedumbre y un amor como los de Cristo, no lo estaban confesando. Un espíritu contrario al espíritu de Cristo lo negaría, cualquiera que fuese la profesión de fe. Los seres humanos pueden negar a Cristo calumniando, hablando insensatamente,
profiriendo palabras falsas o hasta hirientes. Lo pueden negar rehuyendo a las cargas de la vida, persiguiendo el placer pecaminoso. Lo negamos conformándose con el mundo, siguiendo con una conducta descortés, amando sus propias opiniones, justificando el yo, albergando dudas, buscando dificultades y morando en tinieblas. De todas estas formas y maneras declaran que Cristo no está en nosotros. Una manera que negamos al Señor es la manera en que no es demostrando que no está en nosotros. Esa es una de las maneras que negamos. Entonces, es una manera también de que no ganemos más alma, porque por nuestro testimonio muchos corazones serán ganados, pero hace por el testimonio. Entonces, si no nos comportamos como Jesús, estamos negando, lo estamos negando que él existe. Cuando, cuando estamos ahí, haciendo todas estas cosas malas, de que hablamos mal de nuestro prójimo, que hablamos, cosas de pecado, cuando nos estamos comportando de una manera que viene todo lo contrario a ser de lo que son sus mandamientos. Una cosa, dice, cuando nos conformamos con el mundo, que lejos de hacer lo que nos ordenó, de proclamar el Evangelio, de estar en las cosas del Espíritu, en las cosas de Dios, nos vamos a las cosas del mundo y en eso nos enfocamos. Entonces, cuando rehuimos a nuestras cargas de la vida, cuando no aceptamos lo que nos está pasando, que no lo vemos, de una manera de que las cosas tenían que pasar por algo, cuando todo lo vemos de que no, todo esto es malo, cuando vemos la vida bien, bien negativa, que no aceptamos esa carga, que nomás nos estamos quejando, y por qué a mí, y por qué ahora esto, y por qué tengo que hacer esto yo. Esa es una manera de que estamos negando a Jesús, porque sabemos que Él está ahí para aligerar nuestras cargas y que todos los que estamos en Cristo, todo obra para bien. Entonces, aún en las dificultades, darle las gracias, pero si estamos, huyendo precisamente a esas cargas, sin enfrentarlas, porque a veces es tan fácil nada más huir del problema o no buscar la manera de darle solución. Solamente hay quejas, solamente hay murmuraciones. Cuando estamos albergando dudas, el dudar y si lo va a hacer, y si va a poder, y si lo hará, y si no es su voluntad. Entonces, cuando estamos dudando, no estamos reconociendo a Jesús. Estamos precisamente morando en las tinieblas, estamos en tinieblas, estamos a oscuras, porque a pesar de que tenemos las cosas enfrente, no las vemos. Entonces es donde podemos decir que estamos morando en tinieblas. Entonces, todas esas maneras son todas las maneras contrarias a lo que Jesús nos dejó de enseñanza. Por lo tanto, es una manera que estamos negando a Jesús, porque no estamos haciendo lo que Él ordenó que hiciéramos. El cómo nos dijo que deberíamos de vivir y de cómo podíamos seguir avanzando. También nos podemos preguntar cómo ser un hermano fiel. La palabra hermano expresa la experiencia profunda de la gracia mediante la cual se crean unas relaciones nuevas entre las personas que siguen a Jesús. Es la relación de la fraternidad basada en el amor, siendo fiel, cumpliendo lo que se menciona en Primera de Pedro 1:22,
Amaos unos a otros de corazón e intensamente como hermanos, porque habéis vuelto a nacer. Entonces, una manera de que seamos hermanos fieles es amándonos los unos a los otros. Una manera de amar a otra persona es llevando precisamente este evangelio, dando a conocer la buena nueva que dejó Jesús, y conocer este, esa relación con Él. Entonces, una relación de fraternidad, donde nos amamos, donde tenemos respeto por el otro, donde tenemos amor. Esa es la hermandad, un hermano fiel, el que sigue lo que dijo Jesús. Eso es ser un hermano fiel, porque que a pesar de todo, sepa ser hermano, sepa amar de corazón. Eso es ser fiel, porque está siendo fiel a las palabras que dijo Jesús. También nos podemos preguntar, ¿y cómo ser íntegro? Pues vivir con integridad significa hacer lo correcto, aunque nadie lo sepa. Es decir, actuar con honestidad, fiabilidad y responsabilidad en todas las áreas de nuestra vida. Dios valora mucho la integridad y nos anima a seguir su ejemplo. Él es fiel y Él es justo y espera que nosotros vivamos de la misma manera. En su palabra nos dice que la integridad es mejor que cualquier sacrificio. Entonces debemos de también vivir con una integridad, de hacer lo correcto, si lo vean o no lo vean o no lo vean las personas, ¿verdad? De que eh, hoy en día vemos, ¿verdad? De que si alguien da o regala algo, se tiene que fotografiar con la persona, no, tú haz realmente algo bueno, hazlo bueno, pero sin necesidad de andarlo presumiendo, de andárselo mostrando al mundo. Si se enteran o no se enteran, si se enteran, bueno, y si no se enteran, bueno, porque tú estás haciendo lo correcto. Tú tienes que hacer lo correcto en cualquier área y a donde quiera que vayas. Eso es ser íntegro y eso lo valora mucho Dios, porque hoy en día no hay muchas personas que sean así. Entonces es una manera que Dios quiere que vivamos, y para Él es mejor que cualquier sacrificio, porque de alguna manera así estamos en obediencia, porque así quiere que seamos Dios. Pero pues también nos podemos desviar del propósito, nos podemos desviar de esta palabra, de lo que Jesús realmente quería que aprendiéramos, de lo que Dios quiere que seamos, ¿verdad? Porque el camino que quiere que tomemos sea el de ser fieles, el ser íntegros, que nunca neguemos a Jesús, que estemos en sus caminos y lo reconozcamos. Eso es lo que quiere Dios y es lo que dejó Jesús. Pero nos podemos, en el camino es largo y nos podemos desviar. Hay dos tipos de desvío, uno que es por ignorancia y otro que es por malicia. El desvío por ignorancia. La ignorancia le da poder al enemigo cuando nos desviamos y no comprendemos el evangelio. Se le da poder a Satanás en nuestra vida, pues él no quiere que los seres humanos entiendan el evangelio con claridad. La razón es que cuando el evangelio se capta en toda su gloria y la gente lo acepta de corazón, el enemigo pierde ese poder controlador, porque cuando una persona no conoce, no comprende el evangelio, no lo conoce, el enemigo tiene toda la autoridad de obrar en esa persona
Entonces, por eso muchas personas hacen tanta maldad, eh, y pues desgraciadamente por ignorancia, por no conocer este evangelio, no conocer la palabra de Dios como la conocemos ahora nosotras. Por eso es tan importante el ir y proclamar el evangelio, para quitarle esa autoridad al enemigo para que obre en la vida de esas personas que por desconocimiento al evangelio actúan de ciertas maneras, porque el enemigo está ahí obrando en la vida de esa persona que está en ignorancia, que está controlando la vida de esa persona, está controlando su vida, sus actos. Entonces, imagínense toda la clase de cosas que puede estar haciendo esa persona, todo por desconocimiento, por ignorancia. Pero ahí es como hijos de Dios tenemos que hacer nuestra parte, el quitar la ignorancia de más personas en el mundo, porque realmente nosotras en su momento tuvimos esta ignorancia y el enemigo tenía ese poder, pero una vez que fue traída la palabra de Dios, que conocimos, que llegamos por su enorme gracia de nuestro Señor, que llegamos aquí, que conocemos lo que conocemos hasta ahora, le quitamos ese poder, le quitamos, se lo arrebatamos. Entonces, es muy importante que ayudemos a que capten el evangelio en todo su esplendor a las personas, porque hay veces que también pueden que conozcan un poquito, pero no lo entienden. Entonces, es la importancia de que también nosotras lo comprendamos para que podamos llevarla y hacerlo comprender a las demás personas. Y aquí más almas son ganadas para nuestro Señor, porque es quitada esa autoridad del enemigo. Ya no puede obrar, le cerramos las puertas. Otro camino por el cual también las personas se desvían es el de la malicia, el desvío por la malicia. Se refiere a la mala disposición hacia otra persona, escondida por una apariencia engañosa. Uno de los ejemplos son los fariseos que sentían malicia contra Jesús porque en ocasiones intentaban ponerle trampas a Jesús aparentando una actitud amistosa. Nos lo menciona en Mateo 22 del 15 al 22, cómo los fariseos le ponían trampas, según ellos muy muy devotos de la palabra, muy conocedores, muy buenos, muy trabajadores, de Dios, que por las enseñanzas de Abraham y demás, pero solamente tenían malicia, solamente querían hacer caer a Jesús en esas trampas que ellos le ponían. Entonces es una manera de tener malicia, sí, que pueden tener una apariencia de ser buenas personas, de hacer el bien, pero realmente solamente quieren hacerle daño a esa otra persona. Podemos conocer ahora en muchas falsas doctrinas, ¿verdad? Que pueden atraer personas, atraer creyentes a sus nuevas iglesias, a sus nuevas doctrinas, con apariencia de ser buenos, de ser santos, de realmente que tuvieron ese encuentro con Dios, con Jesús, y realmente a veces los llevan a la malicia de una manera engañosa, solamente a lo mejor por sacar dinero, por ellos hacerse famosos, no sé, pero es de una manera maliciosa el hacer el daño a otra persona, el de alguna manera con carita con carita buena, pero realmente el cuchillo lo traen en la espalda. Entonces, todo eso es un desvío por malicia, porque a lo mejor, este,
eran malos, ¿verdad? Pero pues realmente sabemos que hay perdón para estos caminos, se pueden volver a su redil, pero el que conozcamos estos dos tipos de desvíos, ¿verdad? El de ignorancia, el de forma por malicia, o sea, que realmente pueden conocer, pero ya es porque pues realmente esas personas ya son así o simplemente no conocen también todavía bien. Podemos también, a pesar de que conocemos ahora ya el desvío por ignorancia, por la malicia, este, ahora nosotras que conocemos estas grandes verdades del proclamar el evangelio, el ser fieles, como lo hizo Antipas, podemos preguntarnos cómo mantenernos fieles hasta su regreso, porque es algo que debemos de estar firmes y fieles hasta el regreso de Jesús. Jesús dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Debemos de mantenernos fiel hasta, hasta la muerte, hasta que seamos llamadas a su presencia, mantenernos fieles. Y esto es perseverar en Cristo, como nos la menciona primero de Juan 2:24. Hay que perseverar precisamente en ser como Cristo, ¿sí? El no solamente hablar de Él, sino buscar ser como Él, como lo comentábamos al principio, ¿verdad? Que no solamente nuestras palabras van a ser usadas, sino nuestra persona. Y nuestra persona va a ser usada una vez que somos más parecidos a Cristo, a lo que nos dejó estipulado en su palabra, en la perseverar en la palabra, en conocer cada día más de su palabra, en no soltar su palabra, en escudriñarla de día, tarde y noche y conocerla bien su palabra. Perseverar en la fe. Tenemos que perseverar en nuestra fe. No cuando vengan las dificultades, ay, no tengo fe, cuando me vaya bien si tengo fe, no tenerla en todo tiempo, en todo momento, hasta el final, que Él pronto nos va a recompensar esa fe. Perseverar en la fidelidad, fieles precisamente al Evangelio, precisamente fieles a su palabra. El hecho de que a lo mejor al ratito toquen a tu puerta, este, varias, varias de las nuevas religiones que hoy en día se están haciendo y que a pesar de lo que te digan, tú tengas la fidelidad de quedarte en lo que tú has aprendido, en el lugar que tú sabes que es lo correcto, el que no te vayan a traer otras falsas doctrinas. Perseverar en la gracia de Dios, el que busque su gracia en todo tiempo, en todo momento, en perseverar en el amor, el amarás a tu prójimo, amarás a Dios sobre todas las cosas. Recordemos que se resume en amor, que nosotros sí debemos recibir amor, porque eso fuimos creados, pero debemos de dar amor. Así no recibamos lo que estamos dando. Nosotros tenemos que dar amor. Entonces debemos de perseverar en dar amor, perseverar en la adoración. Recordemos que tenemos un Dios que le encanta que lo alabemos, le gusta mucho la alabanza, le gusta mucho que le adoremos. Entonces debemos de perseverar en la adoración. Debemos de evitar caer en el pecado. Debemos de perseverar en evitar caer en las tentaciones del pecado. Entonces debemos de evitar completamente
las inequidades, el pecado en nuestra vida. Debemos de perseverar en llevar fruto, en dar fruto de lo que se nos ha dado, porque hemos venido a este mundo a dar fruto. Debemos de perseverar en ser confiables. No debemos de ser traicioneros, como lo hizo Judas, ¿verdad? De entregar, ahora sí que a la maldad, la palabra del Señor, no entregar, que si no estuviéramos entregando al al mismo Jesús. Entonces de todas estas cosas debemos de perseverar hasta el final de nuestros días, hasta el día que tengamos ese encuentro con Jesús, que seamos llamados a la presencia de Dios, perseverar en todo esto y no olvidarlo ni sacarlo de nuestra mente, tenerlo presente en todo momento para que podamos mantenernos fieles hasta el último de nuestros días, hasta el día final, que sabemos que en Jesús vamos a tener vida eterna, pero hasta debemos de ser fieles siempre, 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 que vimos lo que era la fidelidad, la hermandad, vimos cómo debemos de no negar a Jesús. Todo eso nos va a ayudar a que nos mantengamos firmes precisamente para entrar al reino de los cielos. Y pues podemos, como en conclusión, podemos preguntarnos, ¿dónde están esos hombres hoy en día de los que podemos decir, hermano fiel, ministro fiel, siervo fiel? ¿Dónde están esos hombres? Debemos de orar precisamente por estos hombres para que sean fieles, un hermano fiel, un ministro fiel, un siervo fiel. Entonces, ¿dónde están esos hombres hoy en día? Podemos ver a nuestro alrededor que, pues realmente, como muchas personas están sumidas precisamente en el pecado y por las otras desviaciones que conocimos, como el enemigo tiene todavía el control sobre esas personas. Entonces, debemos en oración de levantar a esos hombres que se necesitan, que sean fieles, que ministren fielmente y que sirvan de la manera fiel. ¿Cuántos haremos conforme a la voluntad de Dios? ¿Cuántas personas realmente hoy en día realmente cumplen la voluntad de Dios, que la conocen y la llevan a cabo? Son tiempos malos, el amor de muchos se ha enfriado, otros se han vuelto al mundo en el nombre, supuestamente en el nombre de Jesús, que se van al mundo, engañándose y engañando a centenares. Sí, entonces, ¿cuántas personas hoy en el mundo su amor se ha enfriado? Lo podemos ver y a lo mejor en nuestra casa también está eso, ¿verdad? Que se ha enfriado el amor. Por eso llegamos a estos procesos, porque pues el amor se ha enfriado, no tenemos el amor de Jesús en nuestros corazones. Se nos hace tan fácil herir a los demás y a los demás se les hace tan fácil herirnos también. Entonces, todo es precisamente porque esos corazones, ese amor se ha enfriado, se han vuelto al mundo, se han ido a las cosas del mundo, porque el mundo te ofrece todo lo contrario a Jesús, todo lo que es pecado, eso es lo que te ofrece el mundo. Entonces, muchos se vuelven ahí y se engañan a sí mismos y engañan a los demás, porque esa no es la verdad, porque esa no es la manera que dejó Jesús que nosotros deberíamos de vivir. Entonces, las cosas del mundo sabemos que son, que solamente duran un periodo, no son eternas. Entonces se engañan
Las personas del mundo se engañan a sí mismas y van y engañan a las demás personas atrayéndolas a las cosas del mundo. La maldad se ha multiplicado. Es tiempo de que se manifiesten como estos únicos ejemplos bíblicos. Vemos este hermoso ejemplo que aprendimos hoy de Antipas, aunque se le mencione muy poco. Se ganó esa mención precisamente por ser fiel y por haber proclamado el evangelio, por no haber renunciado a lo que creyó, a lo que vio, a ser fiel, a lo que sabía que era a lo que sabía que realmente era la verdad y no renunció a eso. Si, siervos de Dios, ¿dónde están esos siervos de Dios? Hombres íntegros, intachables. Debemos de orar por esos hombres para que sean siervos de Dios, hombres íntegros, intachables. Y ya vimos que ser íntegros, ¿verdad? Para que sean íntegros, intachables, que sean buenos a los ojos de Dios, porque eso es lo que dejó Dios, precisamente esa es su voluntad. No importa que seamos de segunda oportunidad, reconociendo que en otro tiempo nos desviamos, ya sea por malicia o por ignorancia, pero sabemos que hay una nueva oportunidad para nosotros, que en Cristo Jesús hay perdón para lo que hicimos y que podemos redimirnos, que podemos tener una segunda oportunidad, pero ahora sí por el lado, el camino correcto y reconocer que estuvimos desviados, que estuvimos en ignorancia, o si estuvimos en malicia, reconocer que fue por malicia, pero debemos este tener arrepentimiento y regresar al camino. No importa que tengamos esa segunda oportunidad, al contrario, demuestra lo fuerte que somos y que a pesar de que a lo mejor por vergüenza no regresamos, que esa vergüenza se fue y que fuimos valientes el regresar a casa. Fuimos valientes al reconocer nuestra falta, nuestro pecado, el reconocer que estábamos mal. Fuimos valientes. Toma fuerza en el Señor y haz el compromiso de mantenerte fiel hasta su regreso. Ya conocimos cuáles fueron cuáles son las cosas en las que tenemos que perseverar hasta el final para mantenernos fieles precisamente hasta su regreso, en no negarlo, en mantenernos firmes, en perseverar en todo lo que leímos, en la adoración, en llevar ese fruto, en tener fruto, en evitar el pecado, todo eso, perseverar, mantenernos en ese compromiso, porque realmente cuando llegamos, conocemos y no solamente conocemos, llamamos, proclamamos el evangelio, es porque nos vamos a mantenernos fiel, tenemos ese fiel compromiso de mantenernos así hasta el final de nuestros días. Tenemos que perseverar, así se burlen, así no nos crean, así nos tachen de locos, así muchas personas realmente, a pesar de que hayan conocido, no lo acepten. Nosotros tenemos que mantenernos firmes, aunque vengan y toquen a tu puerta ofreciéndote las cosas del mundo, ofreciéndote un nuevo, una nueva iglesia, así te digan que te ofrecen una nueva salvación y demás. Tú mantente fiel en lo que conoces, que es en el Señor, en su palabra. Mantente fiel hasta el final. Y esto es lo que nos dejó Antipas, que hasta su muerte él fue fiel y proclamó el evangelio, a pesar de que él sabía que estaba en un lugar con dificultades, en un lugar donde había pura malicia, pura maldad,
pues ahí, como decía, ¿verdad? Que era el asiento del diablo. Entonces, imagínense cuánta maldad había ahí. Entonces, eran personas que no aceptaban para nada el evangelio, donde no aceptaban a Jesús. Y a él, a pesar de que se puede decir, se metió ahora sí que en un agujero lleno de víboras, serpientes y demás, es donde él no se rindió y jamás se avergonzó de lo que conocía. Él se mantuvo fiel, así que le costó la vida. Y aún así, aunque le costara la vida, siguió, permaneció firme y fiel. Entonces, así nosotras debemos de tomar ese ejemplo y llevarlo por obra a nuestras vidas. Amén, hermanas. Hasta aquí llega el estudio del día de hoy. Vamos a despedirnos con la oración para cerrar este estudio. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por lo que el día de hoy nos has venido a mostrar a través de precisamente estos testimonios bíblicos, Señor. Tú sabes el por qué nos dejaste escrito, así sean menciones muy cortas, Señor, pero todos estos ejemplos bíblicos que nos has dejado nos sirven mucho de bendición para nuestros procesos, Señor. Gracias por lo que nos has permitido conocer, Señor, para poderlo llevar por obra y sobre todo para mantenernos fiel y el saber de la manera de que debemos de proclamar ese evangelio, Señor, en llevar la buena nueva a más personas, a más almas que están por ahí, por malicia, por ignorancia, que podamos ayudarles a que encuentren el camino de la salvación, que puedan encontrar ese rayito de esperanza y quitarle toda autoridad al enemigo sobre toda persona, Señor, para que más almas sean ganadas, Señor, para honor y honra tuya, Señor, para que seamos firmes, perseverantes, fieles hasta el final, Señor. Nosotras aquí sí queremos permanecer, Padre, porque este rayito de esperanza, este lugar donde tú nos has traído y que nos has enseñado cosas grandes y maravillosas, donde tú nos has quitado la venda de los ojos, nos has permitido conocer muchas verdades, donde nos has permitido conocer tu palabra, Señor. Nosotras queremos ser fieles, queremos perseverar, queremos estar aquí firmes, Señor, porque eso es lo que tú deseas, mi amado, y eso es lo que es correcto para nuestra vida. Queremos estar fieles hasta el último momento, Señor, hasta el día que tú nos mandes llamar, hasta el momento que sea el retorno de tu amado Hijo Jesús. Queremos ser fieles a pesar de las dificultades, a pesar de que haya personas en el mundo que nos quieran hacer sentir mal, que nos quieran desviar de nuestro propósito, que quieran alejarnos de tu palabra, nosotras seremos fuertes, firmes para seguir adelante. Y no importa, nosotros sabemos que no te importa a ti, Señor, que tengamos una segunda oportunidad, porque lo importante para ti es que regresamos a casa, es que regresamos aquí, Señor, a tu presencia, porque regresamos a ese camino por el cual fuimos desviados. Y eso es lo que a ti te importa, Señor, y es de lo que te damos gracias, porque también nos das esa oportunidad. Nos das esa oportunidad de que nuestros caminos sean enderezados, de que podamos regresar, Señor, a tu presencia, de que podamos tener esa oportunidad nueva de vida que tú nos ofreces, en la cual pues ya fue pagado por Cristo Jesús. Gracias, Padre bendito, porque el día de hoy nos has hablado tan profundamente a nuestros corazones, nos has dado entendimiento para ir conocer cada día más y amar tu palabra, Señor, amar tu evangelio y amar precisamente el poderlo llevar a más hermanos, Señor, porque es una manera también de amar a nuestro prójimo. Gracias por mis hermanas que se dieron este tiempo, Señor, para es conocer este bendito estudio, Señor, para buscar lo que es la verdad. Gracias por este testimonio, este ministerio, Señor,
que nos pusiste aquí para precisamente conocer todas estas cosas que ahora conocemos, Señor. Gracias por nuestras ministras, gracias, Señor, por manera en que nos podemos comunicar. Señor, sabemos que nosotras ahora las cosas del mundo que son, por ejemplo, este medio por el que nos comunicamos, nosotros podemos darle una vuelta, usarlo para bien. En este caso, nosotras de una manera de estar más cerca, Señor, de otras personas y se puede utilizar estos medios, Señor, para llevar también tu evangelio. Gracias, bendito Rey, porque todo obra para bien para los que en ti confiamos. Gracias por todo, te amamos, te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te glorificamos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Bendiciones, mis amadas. Amén.